Bueno, buenas tardes. Voy a ser un poco breve porque ya la sala de Google es limitada. Pero bueno, la ponencia de hoy se va a titular Desarrollo de competencias universales en el laboral. Esta va a ser dictada por el ingeniero Edgar Salvador Millán. Él es ingeniero en sistemas, egresado de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui, posee un magíster en informática gerencial y actualmente se encuentra realizando un doctorado en estudios sociales. Actualmente desempeña como empresaria y universitaria en la Universidad del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación y en la Universidad de Santa Fe. Él es autor de 4 libros y bueno, tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios y se lo resolvemos al final de la ponencia. Sin agregar, puede comenzar. Ok, buenas tardes, me imagino. Bueno, Sí, fíjense, mi nombre es Edgar Salvador Millán Torres. Soy ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui. Y bueno, vamos a hablar un poco hoy de lo que son las competencias transversales en el ejercicio profesional. Fíjense, vamos a conocernos, bueno, para que ustedes me conozcan un poquito más. Primeramente soy Edgar Salvador Millán Torres, soy venezolano, vivo en Puerto La Cruz, tengo familia, amigos, como ven por allí en la diapositiva. También, bueno, soy egresado de la Universidad de Oriente, de la Casa Más Alta. Soy docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Oriente. También pertenezco al Centro de Tecnología Educativa de la Universidad de Oriente, donde damos lo que es el componente docente o el curso de formación y actualización docente. Y bueno, me declaro estudiante por pasión. Si quieren conocer más de mí, bueno, tienen mi red social que es Profesor Chavalo. Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Fíjense que esto es unas palabras que me gustan mucho porque podemos tener muchas oportunidades, pero si nosotros no tenemos definido hacia dónde nosotros vamos, lamentablemente no vamos a llegar a ese punto donde realmente queremos llegar, pues, porque no vamos a ver sencillamente las oportunidades que se nos están presentando. Vamos a hablar, fíjense que hablamos de habilidades, competencias. Fíjense que una competencia es un conjunto de comportamientos socioafectivos, habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea. Entonces, fíjense que vamos a hablar de que son esas capacidades que nosotros vamos a tener o para realizar cualquier tipo de actividad. Dentro de lo que son estas competencias vamos a encontrar las competencias cognitivas o también lo que son las competencias específicas, que son esas donde nosotros vamos a esa parte de lo que estudiamos. O sea, son esas habilidades técnicas que vamos a desarrollar durante todo lo que es nuestra carrera y nuestra formación profesional. También vamos a tener lo que se denominan las competencias transversales. Fíjense que se refiere a esos rasgos, características y competencias personales que conforman como lo que es el individuo y la manera de nosotros relacionarnos con los demás. También hablamos de lo que son esas competencias sociales, esas competencias intrapersonales e interpersonales. Dentro de lo que son las habilidades dentro de una organización, hablamos de lo que son habilidades conceptuales, habilidades técnicas y lo que son las habilidades humanas. Esto debería de ir en concordancia o en sincronía. ¿Cuál es más importante? Las tres son de verdad bastante importantes y tienen que estar en un equilibrio. Fíjense también que cuando nosotros hablamos de competencias, vamos a tener estas que son orientadas al saber, que corresponde al conocimiento. Por ejemplo, nosotros estudiamos ciertas teorías dentro de la universidad y bueno, vamos a irlas internalizando, pero también tenemos que tener la habilidad de saber hacer. No es solamente ese conocimiento, sino llevarlo a cabo, saber hacer tener ciertas habilidades para desarrollar esas tareas que nosotros vamos a tener en la parte cognitiva.
Y también vamos a tener lo que es la parte del saber hacer. Esto está muy orientado a lo que es la parte del ser y lo que es el convivir. El ser es inherente a lo que es el ser humano y el convivir es la relación que va a tener el ser humano con los demás. Cuando nosotros hablamos de estas habilidades o estas competencias, esto va a impactar de alguna u otra manera a lo que son los resultados organizacionales. Resultados organizacionales que nos van a permitir lograr lo que son sus objetivos. Y bueno, obviamente vamos a obtener lo que son esos resultados. Ahora, para que vayan anotando por allí, ¿cuáles son sus competencias? ¿Cuáles son las competencias que ustedes tienen o cuáles son esas competencias que ustedes pueden o tienen desarrolladas? ¿Y cuáles son esas competencias que les gustaría desarrollar? Dentro de las competencias transversales en el ejercicio laboral o en el ejercicio profesional, vamos a tener lo que es la marca personal, lo que es las emociones, creatividad, trabajo en equipo, claridad en las metas, comunicación adecuada, dirección de reuniones, resolución de conflictos, liderazgo compartido y lo que es el uso de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Primero vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la marca personal. El concepto de marca personal y de reputación no es nuevo. Personas de antiguas civilizaciones ya nos hablaban de la importancia de la reputación y de la individualidad. Fíjense que Jeff Bezos dice que la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente. Muchas veces no le damos importancia a lo que corresponde a esta marca personal, incluso a lo que es la gestión de las redes sociales, porque lo consideramos que es algo personal. Pero de esta manera nos está viendo el mundo y nosotros, querramos o no, estamos construyendo lo que es una marca personal. Esta marca personal tiene que estar basada en ¿qué? En la misión personal del individuo. Tarea por allí, tienen su misión, tienen cuál es su visión de vida. Entonces, a partir de allí es donde nosotros vamos a empezar a construir esa marca. También tenemos que tener lo que son los valores. ¿Qué son estos valores? Los valores que tenemos como seres humanos, que también tienen que estar en congruencia con lo que es esta marca personal. También hablamos de lo que son los contenidos de calidad. Estos contenidos de calidad están muy orientados a lo que son las redes sociales. ¿Qué estamos publicando? Si yo soy un docente, por ejemplo, universitario, ¿cómo vamos a relacionarnos con esas demás personas en esas redes sociales? ¿Será bueno que yo coloque cierto contenido que no refleje esa parte profesional? Entonces, tenemos que ir haciendo filtrar lo que son esas cosas que nosotros vamos colocando en esas redes sociales, que muchas veces lo encontramos hasta divertido, pero a lo mejor está tumbando lo que es eso que nosotros queremos lograr. Y lo que es el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Actualmente es vital que nosotros utilicemos estas redes sociales para nosotros potenciarnos. La marca personal nos ofrece ventaja competitiva, es decir, nosotros tenemos que realzar esas habilidades o esas competencias que nos diferencian de los demás. Porque, por ejemplo, yo soy ingeniero de sistemas, pero ¿cuántos ingenieros de sistemas hay? ¿Cuántos ingenieros de petróleo? ¿Cuántos ingenieros químicos hay? Entonces, nosotros tenemos que marcar esa diferencia o ser competitivos. Son esas competencias para tener y poder competir con esas personas que hacen exactamente lo mismo que yo. Otro de los aspectos que hablamos es manejo inteligente de las emociones. Muchas veces hablamos de control, pero las emociones no se pueden controlar. No se pueden controlar. ¿Qué podemos nosotros controlar? La reacción que tenemos ante cierta emoción. Entonces, vamos a tener múltiples teorías. Hablamos de alegría, tristeza, ira, desagrado, miedo y sorpresa. Se habla de que son estas las
emociones básicas que tienen todos los seres humanos. Eso lo plantea Ekman, Levinson y Friesen en 1983. Si vemos bien, estas emociones están muy orientadas a una famosa película de Disney donde habla de lo que son esta parte de la emocionalidad. ¿Y qué pasa? Las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Simplemente son emociones, son manifestaciones del cuerpo para enfrentar inclusive algún tipo de situación. Cuando hablamos de alegría, a lo mejor de tristeza, a lo mejor ira, a lo mejor hablamos de un desagrado, a lo mejor miedo. Y bueno, hay autores que afirman que la sorpresa no es ninguna emoción, sino que es la antesala a una emoción. ¿Por qué se habla de esto, de que es la antesala de una emoción? Porque muchas veces podemos tener una sorpresa, pero puede ser una sorpresa chévere que nos lleva a la alegría. A lo mejor vamos a tener una sorpresa, pero nos lleva a la tristeza, inclusive a la ira, al desagrado o al miedo. Entonces, algunos autores afirman de que la sorpresa es la antesala a las emociones. Daniel Goleman, fíjense que él plantea un modelo de lo que corresponde la inteligencia emocional y él lo plantea en 5 dimensiones. Esas dimensiones son el autoconocimiento, es decir, nosotros tenemos que tener un proceso de autoconocimiento. Muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos. Entonces, hay ciertas maneras o ciertas herramientas que me van a permitir conocerme a mí mismo, conocer cuándo se manifiesta algún tipo de emoción, inclusive ponerle nombre a eso que estamos sintiendo. Hablamos de controlar las emociones. Ya hablamos de que no podemos controlar las emociones, pero sí se puede controlar, y eso es un ejercicio continuo, de controlar la reacción que tenemos ante ciertas situaciones. Hablamos también de la automotivación. Yo creo mucho en lo que es la motivación, pero la motivación intrínseca para mí es sumamente importante. No es lo mismo cuando nosotros vamos, por ejemplo, un viaje de aquí a Caracas con la situación que estamos, pandemia, que vayamos en cuestiones de trabajo o que vayamos a cuestiones de diversión. También vamos a tener lo que es la empatía. Y la empatía es esa capacidad que nosotros tenemos para poner o hacer conexión con la otra persona. Actualmente se habla de una empatía cognitiva. La empatía cognitiva es esa capacidad que nosotros tenemos a través de la racionalidad, ponernos en la situación del otro. Y también tenemos lo que es la empatía emocional, que es esa conexión emocional que nosotros podemos desarrollar con las personas. También vamos a tener en ese modelo lo que son las habilidades sociales, esa habilidad a través de las emociones que vamos a tener para poder relacionarnos con nosotros, con los demás. Esto es un tema muy amplio, esto es un breve resumen de lo que corresponde a este modelo que corresponde a esas 5 ramas. También se habla de la creatividad. Muchas veces nos dicen, tienes que ser creativo, pero, por ejemplo, en la universidad vemos una materia que esté orientada a la creatividad. Bueno, realmente sí la vemos, pero no con esos nombres. Cuando nosotros vemos inclusive matemática, física, ese conjunto, eso va promoviendo lo que es esa parte creativa del ingenio y esa capacidad de resolver problemas. Cuando nos dicen creatividad, lo asociamos netamente a esa parte de artes y no necesariamente. También nosotros podemos ser creativos en los distintos ámbitos. Hay una herramienta que se llama Los 5 sombreros para pensar de Edward de Bono para lo que son los procesos creativos, inclusive para lo que es la resolución de los problemas. Se habla de los distintos sombreros. El sombrero blanco corresponde a la información pura que podemos tener de un problema, llámense estadísticas, puede ser, etcétera. También vamos a tener el sombrero negro que corresponde al abogado del diablo. ¿Por qué no va a funcionar? O cuáles son todos esos aspectos negativos que vamos a tener sobre esa problemática. Vamos a tener el sombrero verde. El sombrero verde es el sombrero fértil, lo que se llama el pensamiento creativo. Aquí vamos a
buscar soluciones diferentes, distintas a lo que vamos viendo tradicionalmente. También vamos a tener lo que corresponde al sombrero amarillo. Aquí es en contraposición al abogado del diablo. Aquí vamos a tener todo lo que es esa parte positiva de esperanza, entusiasmo. ¿Okay? Entonces vamos a tener este aspecto en lo que es la parte amarilla, todo lo positivo que corresponde a la situación. Y vamos a tener el sombrero rojo, que es la parte emocional. Esta parte donde se colocan ciertas emociones, entonces también va a ir inherente a lo que es la resolución del problema. Y vamos a tener lo que es el director de la orquesta. Pensar en pensar, es decir, aquí vamos a ponernos un poquito más arriba y ver cómo es el comportamiento de los demás sombreros para poder integrar toda esa información que obtenemos de los 5 sombreros anteriores y poderlo engranar. También una herramienta creativa son los mapas mentales. Se dice que los mapas mentales hacen visibles los pensamientos. Esto nos permite darle estructura a todo eso que tenemos a lo mejor en la mente, en ciertas ideas, ciertas incluso proyectos, nos permiten darle forma, ¿okay? Como el primer, un bosquejo de lo que corresponde a ese proyecto inclusive que nosotros vamos a realizar y nos permite darle una estructura. Si no fuese por la creatividad, estuviésemos todavía, inclusive diría yo, escribiendo sobre piedra. Entonces, con la creatividad pasamos de la imagen de la izquierda a la derecha. Entonces, cuando unimos ciertas cosas, a lo mejor también hablamos de la creatividad, no es crear algo nuevo, sino unir lo que ya existe para crear esa innovación. Entonces vamos a tener que, por lo menos si juntamos un televisor con una máquina de escribir, aparece un computador. Si juntamos un computador con un teléfono, aparece lo que llamamos actualmente los teléfonos inteligentes. La creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Y esto lo dice Steve Jobs. Ahora, ¿cuál es tu herramienta creativa? ¿Tienen alguna? Los dejo también de tarea. Fíjense que otro de los aspectos es trabajo en equipo. Y hablamos de trabajo en equipo y trabajo en grupo. Muchas veces cuando estamos en una organización confundimos estos dos términos y son totalmente opuestos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en equipo es para obtener un resultado de todas las personas que están involucradas. En cambio, cuando trabajamos en grupo es, por ejemplo, vamos a ir al cine y vamos a ir al cine, vamos a ir en grupo, pero a lo mejor cada quien va a ir por su lado. A lo mejor unos van a ir en autobús, otros van a ir en carro, otros van a ir... pero llegan y van en grupo. En cambio, cuando hablamos del equipo, el equipo existe más conexión, existe más relación, existe más ese proceso de intercambio de información, de ayudar al otro en el momento que lo necesite para lograr lo que es la misión de lo que es el equipo de trabajo. Entonces, existe diferencia entre lo que es trabajo en equipo y lo que es el trabajo en grupo. También se habla de lo que es la gestión del cambio. La gestión del cambio, bueno, yo creo que ya tenemos en un proceso con esta pandemia, lo que es procesos de cambio. Pero fíjense que muchas personas se quedan como que apalancados con lo que ya no es. Por ejemplo, ya estamos pasando esta parte virtual y después que pase esta pandemia vamos a tener como que más cabida en esta parte virtual, o es una apertura, es una puerta que se abrió y lamentablemente, bueno, para algunos ya no se cierra. Ese es mi pensamiento. Entonces, tenemos que ir adaptándonos a estos cambios, porque si no nos va a pasar como el ratoncito de quién se llevó mi queso. Vamos a durar todo el tiempo lamentándonos porque cambió y no buscar esa manera de nosotros adaptarnos a esas nuevas situaciones. Ahora, tenemos el modelo del iceberg. El modelo del iceberg habla de que los cambios
se van haciendo en lo que es pensamiento, emoción, comportamiento, que es el resultado que nosotros vamos a obtener. Entonces, la idea es, mientras los cambios son más profundos, tenemos que hacerlos desde el pensamiento, pasando por la emoción, a través del comportamiento y los resultados que nosotros vamos a obtener. Según Stanislav Barrach, él comenta que vamos a tener para la gestión de cambio 3 dimensiones fundamentales. Saber que puedo, querer hacer, practicar y practicar. Si saber que puedo pero no quiero, va a costar ese cambio porque simplemente no quiero. Querer hacerlo, pero va a costar ese cambio. Y bueno, lo importante que vamos a tener aquí es que si sé que quiero practicar, se pueda internalizar ese cambio. Claridad en las metas. Cuando vamos al ámbito laboral, primeramente nosotros tenemos que tener alineado nuestra misión personal con la misión de la organización donde nosotros estemos laborando. Si eso no está en congruencia, no vamos a estar bien. Entonces, tenemos que conocer tanto mi misión como la visión de la organización donde estoy. Identificar los objetivos de la organización con mis propios objetivos personales para ver si está en congruencia. Inclusive, ¿cuál es la visión de esa organización? ¿Hacia dónde quiere llegar? Igualmente pasa conmigo. Yo sé la visión que tengo, hacia dónde quiero llegar y conocer sus valores para que vaya teniendo una congruencia y se puedan engranar tanto la empresa donde vamos a laborar o el sitio donde vamos a laborar con nosotros. Entonces, si estamos comprometidos con la misión, visión, valores y objetivos de la organización, si no estamos engranados con eso, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a lograr nuestras metas personales y cómo vamos a lograr que la empresa cumpla con su misión y su visión, objetivos y valores? También hablamos de lo que es la comunicación adecuada. Esto lo vemos desde el primer grado: emisor, receptor, mensaje, canal y contexto. Pero lo que no nos dicen es que siempre tiene que haber retroalimentación, siempre. Si no existe retroalimentación, no es un proceso de comunicación. Estamos haciendo simplemente una entrega de información. Hablamos también de lo que es la comunicación adecuada. Podemos encontrarnos con lo que es la comunicación agresiva, donde, bueno, todo el mundo ahí empieza a gritar. La comunicación pasiva, donde va a estar una persona que puede ser agresiva y una persona que simplemente no hace nada, pues. Y hablamos esa comunicación asertiva. Esa comunicación asertiva corresponde a expresar lo que realmente queremos decir en el tono adecuado de comunicación y a nivel de emocionalidad. Entonces, la idea es que nosotros practiquemos esta comunicación asertiva. También se habla de lo que es la dirección de reuniones en este desarrollo de competencias. Fíjense que una reunión no es el lugar para hablar de decisiones que ya se han tomado. Una reunión es el lugar para tomar decisiones y avanzar. Entonces, muchas veces nos encontramos en reuniones y pasamos horas en esas reuniones y no llegamos a nada. Tenemos que llevar una reunión, saberla llevar para tomar decisiones y seguir avanzando tanto personal como a nivel de la organización. Y algunos tips que tenemos para lo que es la dirección de reuniones es una agenda, que todos conozcan la agenda antes de llegar a la reunión para que se sepa qué es lo que se va a hablar. Una figura de un facilitador, que es la persona que va a dirigir la reunión. Vamos a tener un acta donde, o se le dice también minuta, donde se van a anotar todos los aspectos de la reunión y una evaluación de la reunión. ¿Para qué? Porque siempre vamos a tener aspectos de mejora y la idea es que en las siguientes reuniones podamos ir avanzando. También vamos a encontrar lo que es la resolución de conflicto. Un conflicto son situaciones donde 2 o más personas están en desacuerdo. Podemos tener múltiples tipos de conflictos, pero en nuestro caso vamos a tener por malos entendidos, es decir, que si yo, que si no, que si tú, que yo dije, que si dije, que no.
¿ok? Originados por una verdad, es decir, la persona va a defender esa verdad y ninguno va a ceder. Entonces vamos a tener esos dos tipos de conflicto. Y vamos a tener alguna fase del conflicto que sería la latencia, manifestación del conflicto. ¿Qué quiere decir esta manifestación del conflicto? Bueno, cuando ya es evidente que vamos a tener un conflicto o tenemos un conflicto, la resolución, y se habla de gestionar el post-conflicto, es decir, buscar mecanismos para que no vuelva a ocurrir dicho conflicto. También vamos a tener el liderazgo compartido. Actualmente se habla de un liderazgo 360, porque no siempre vamos a tener, o no siempre voy a tener ese liderazgo para compartir. La idea es que vayamos pasando lo que es el testigo, pero también vamos a tener, por otro lado, no podemos ser autoritarios, pero tampoco podemos ser complacientes, pero tampoco podemos ser emocionales, pero tampoco podemos ser... Entonces, tenemos que tener un equilibrio en todos estos tipos de liderazgos. Habrá momentos en que debo ser autoritario, habrá momentos en que debo ser creativo, un líder creativo, a lo mejor en algunos momentos un líder negociador, pero la idea es que nosotros tengamos un abanico de tipos de liderazgo para poder desarrollarlo. También hablamos de lo que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Fíjense, ahorita el que no maneja lo que es la parte de las tecnologías de la información y la comunicación, nos quedamos en el ayer, porque todo, o casi todo, lo hacemos vía internet. Si tenemos que pagar algún servicio, si tenemos que hacer una transacción, si tenemos que acceder al banco, si múltiples cosas que tenemos que hacer con el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, son habilidades también que tenemos que ir desarrollando, sea la carrera, si soy abogado, si soy ingeniero, si soy contador, tenemos que desarrollar estas tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, algunas herramientas para desarrollar estas competencias personales, vamos a tener el manejo inteligente de las emociones. Existe un método que se llama el método CEP. También es muy orientado a lo que es la parte de alimentación. También tenemos que hacer ejercicio, etcétera, movernos en lo que corresponde a los procesos, pues, de cuando estamos trabajando. Cada cierto tiempo tenemos que hacer unas pausas activas, etcétera. Programación neurolingüística, esto es todo un mundo de la programación neurolingüística. También es aspectos que incluso pueden potenciarnos. Y lo que es la quinta disciplina, el pensamiento sistémico, de Peter Senge. Esto es un modelo gerencial muy humanista, pero que está orientado al logro de lo que son los objetivos organizacionales. Bueno, si tienen alguna pregunta, creo que este es el momento para que podamos compartir. Bueno, excelente presentación, muchas gracias. Yo personalmente una pregunta. A ver, por lo menos, ¿qué usted recomienda a todos los futuros profesionales para buscar una visión o una misión? Ok, fíjate, claro, yo lo veo desde el punto de vista gerencial, me he especializado en la parte de gerencia, pero yo soy de los que piensan que los mejores libros de autoayuda son los gerenciales. Hay unos autores, Thompson y Strickland, a nivel gerencial, que ellos plantean que la misión de una organización debe contestar 3 preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos y para qué estoy aquí? Si lo trasladamos a nivel personal, podemos contestar quién soy, qué hago y para qué estoy aquí. Cuando nosotros contestamos esas 3 preguntas y las fusionamos, encontramos lo que es nuestra misión personal. También hay otra perspectiva que se llama el Ikigai. Les recomiendo que de verdad que son interesantes. Se conoce lo que es la misión, que es lo que ellos llaman Ikigai.
Ok, muchas gracias. Hay una pregunta de parte del capítulo que dice si recomienda algún libro relacionado a estos temas. Mira, libros hay cantidad. Por ejemplo, está el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, muy bueno. También hablamos de lo que es Ágilmente, que es de Stanislav Barbach. Stanislav Barbach tiene 4 libros que son de verdad que fabulosos, orientados a lo que es la parte de neurogerencia, la parte de lo que es el cerebro a nivel del ser humano. Y de verdad que son libros muy interesantes y que son fáciles de digerir. Ok. Por aquí Patricia Reyes pregunta, ¿qué es el método SEP? El método es que cuestiones de tiempo no ahondo, pero un método que está orientado a lo que es la parte de salud laboral. Un método que habla de que tenemos que hacer pausas activas, tenemos que levantarnos, tenemos que en cierto momento estirarnos, etc. También hablan de lo que son los procesos de alimentación, que tenemos que alimentarnos bien para nosotros poder rendir en lo que es la parte laboral. También hablamos de hacer ciertas actividades físicas. Todo esto está orientado a lo que es la parte del funcionamiento inclusive del cerebro y lo que es la parte de la salud, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos enfermos, no rendimos bien en el trabajo. Si nos sentimos mal, inclusive a nivel de emocional, estamos un poco bajitos, no vamos a rendir igual que motivados o entusiasmados. Entonces, es un método que es bastante interesante, es un método que se aplica en España. Ok, por aquí hay otra pregunta, la hace Andrea Figueroa. Ella dice, saludos ingeniero, en este momento me desempeño en el área administrativa de una empresa a raíz. De esto he adquirido varios conocimientos propios del área. Me gustaría saber cómo aplicar y orientar de manera efectiva e inteligente este empleo a mi carrera, o sea, ingeniería química. Le dice que muchas gracias. ¿Qué es en qué área es el empleo de ciencias administrativas, pero la empresa? Le dice empresa a raíz. Andrea, ¿se puede? Ok. Bueno, fíjense que yo creo que todo lo que nos aprendemos nos sirve en la ingeniería química. Tengo entendido que está orientado a lo que es la parte de los procesos. Y cuando hablamos de ciencias administrativas, también son inherentes ciertos procesos. Entonces, podemos aplicar o pueden aplicar eso que ustedes aprendieron en lo que es la parte de ingeniería y rollo de procesos dentro de lo que es la parte administrativa. Para hacer una nómina yo tengo que construir un proceso, inclusive yo puedo hacer una reingeniería del proceso en lo que es la parte de nómina, por ejemplo, o construir un proceso dentro de esa parte de nómina que sea más eficiente y eficaz. Correcto, muchas gracias, profesor. De todas maneras, están los profesores de ciencias administrativas, que también estoy por allá. Y fíjense que es bastante interesante, pero por lo menos en mi caso, yo soy ingeniero, mi ciencias administrativas, y el doctorado que estoy haciendo es en ciencias sociales. Entonces, no todo es blanco y negro. O sea, todo lo que vamos aprendiendo lo podemos ir aplicando en distintos ámbitos de lo que es nuestra vida y la organización, pues. Profe, tengo otra pregunta en referencia a lo que es la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Uh-huh. Muchas veces es común encontrar o tener choques con algunos compañeros por algún tipo de diferencias, qué sé yo. Uh-huh. ¿Cuál es su recomendación cuando ocurre algún tipo de estos inconvenientes en el ámbito laboral? Bueno, la verdad es que
nosotros no podemos hacer que nadie cambie. Entonces los cambios vienen del individuo. Lo que recomiendo es que, bueno, que la gente se autoevalúe y, bueno, haga los respectivos cambios necesarios. Cuando nosotros empezamos a cambiar, el entorno empieza a cambiar. Bueno, muchas gracias, profesor. Por lo que veo no hay más preguntas y, bueno, vamos a dar por concluida esta ponencia. Muchas gracias por su disponibilidad y, bueno. No, gracias a ustedes por haberme invitado y espero que no sea la última. Ok, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta. Excelente ponencia.